Vamos a continuar con la sesión sobre la bipolaridad y el estrés. En la primera sesión les expliqué cómo empezó. Voy a profundizar un poco más acerca de cómo era mi vida antes y cómo era después de mi primer episodio. Yo vengo de una familia muy humilde. Nací, diría yo, en la cima de una montaña. Mi infancia fue muy feliz a pesar de que tuve carencias. Vine de una familia humilde, tuve 9 hermanos, yo fui la única mujer y pues no tuvimos juguetes o cosas así, pero pasamos muy buen tiempo jugando en el patio, afuera, nos criamos en una finca, luego en la ciudad. Entonces nunca estuvimos aburridos, a pesar de que no había juguetes. Nosotros mismos fabricábamos los juguetes con un palito, una piedrita, una bolita. Incluso tuve un hermano que fue muy ingenioso haciendo cosas con barro. También disfrutaba mucho de la naturaleza, subiéndome a los árboles para agarrar frutas y comerlas. Me encantó eso desde la infancia. Para ir a estudiar tuve que recorrer varias distancias, como unos 30 minutos para ir a caminar, para ir a la escuela a pie. Fue a través de atajos que tomaba por la montaña, entonces para poder llegar a tiempo y tampoco aburrirme dándole vueltas a la carretera. Fue hasta más divertido para mí subir una montaña o bajarla que ir alrededor de la carretera. Me pareció siempre como que fue algo interesante y me acostumbré tanto que no me cansé. Eso tal vez me ayudó para los otros obstáculos, para aprender que la vida está llena de obstáculos. Bueno, eso fue lo que pasó en mi infancia. Siempre fui buena estudiante, nunca padecí de insomnio ni nada parecido. Al contrario, dormía yo creo que más de la cuenta, porque después de la escuela, después de llegar por la mañana, digamos a la 1 de la tarde, ya estaba en la casa, almorzaba y me iba a la cama. Dormía unas 2 horas y me levantaba. Y por la noche me acostaba temprano, como tipo 9:30 o 10 de la noche. De estrés, yo nunca sentí estrés. Uno de joven tal vez no lo siente, no sé. Nunca pensé, tal vez mi preocupación era de cómo podía yo ayudar a mi mamá más adelante, porque ella quedó viuda cuando yo tenía 12 años. Entonces yo siempre pensaba cómo podría yo llegar a ser una fuente de ingresos para la familia, a pesar de que había hermanos mayores que nos ayudaban. Por otra parte, no tuve problemas, o sea, siempre me trataron bien, a pesar de que en el colegio tuve compañeras que se burlaban de mí, de mi flacura. Siempre he sido flaca, a excepción del tiempo cuando subí el peso debido a las pastas que me dieron para mi sistema nervioso. Pero eso no fue mucho, o sea, tal vez eso incidió en mi complejo de inferioridad, digámoslo así, porque me daba pena ponerme el uniforme de educación física. Es más, evité la clase de educación física por mucho tiempo, poniendo excusas de salud. Eso fue algo que después vine a comprender que no tenía sentido, que yo, por complacer a la gente que me iba a criticar, dejé de disfrutar de algo así. Entonces, cuando ya tenía yo unos 17 años, decidí que me iba a poner los chores para la educación física, sin importar qué iba a decir la gente. Bueno, así fue, y sí, no hubo ningún problema, me sentí bien. Fue tal vez el primer acto que hice de olvidarme del qué dirán, al menos el que yo recuerde. Y después de esa experiencia, pues ya, a pesar de que todavía me sentía flaca y no estaba conforme con mi figura, pero ya empecé a sentirme un poco mejor. Después de que terminé el bachillerato, la secundaria, quise estudiar en la universidad y me inscribí para la escuela de medicina
cosa que me llamó la atención así instantáneamente cuando me lo preguntaron en el colegio, que qué quería estudiar para que ellos me patrocinaran. Y pues yo no tenía nada en mente y me dio por decir medicina. Entonces me inscribí, pero realmente mi puntaje no alcanzó a quedar entre los seleccionados. Luego pasaron como 6 meses, un hermano mío me sugirió que estudiara tecnología de sistemas. Y pues así fue, me llamó la atención, no sabía nada realmente de computadores, en esa época apenas estaban los computadores comercializándose, a pesar de que yo estudié bachillerato comercial y donde se comunicaba uno en esa época por medio de cartas. No existía el correo electrónico, sino apenas empezaba, eso fue en los 80s. O sea, fue un proceso interesante para mí porque la verdad es que me gustó esa carrera. Estudié tecnología de sistemas y luego hice el tiempo restante para la ingeniería. En medio de todo eso, ese estudio me demoró unos 10 años. Porque yo tuve que parar en varias ocasiones debido a mis problemas de salud, o sea que yo me aliviaba, luego me volvían los episodios de bipolaridad, tenía que dejar todo estancado, dejar de trabajar, dejar de estudiar para dedicarme a recuperarme, a pesar de que yo me recuperaba muy rápido, pero en cada ocasión había un factor común, era el estrés. El estrés me causaba el insomnio me causaba depresión, y luego angustia, demasiada euforia a veces, alucinaciones, no veía cosas, pero sí pensaba mucho, mi mente era sin parar, parecía, yo no sé cómo describirlo, pero era como si estuviera viendo una película por dentro de mi mente. Y sí, había muchas cosas que yo aún me sorprendo y no podría contarle lo que vi o lo que me imaginé, pero era fuera de lo que yo había experimentado y aún no experimento todavía, ya después de que ya me curé de la bipolaridad. Entonces yo no paré de seguir adelante, yo siempre me recuperaba y bueno, vuelva y empiece. Otro trabajo, vuelva a la universidad, aunque yo cambié del instituto donde yo me he inscrito, yo me retiré al tercer semestre porque ya yo estaba muy acomplejada, ya pues había subido talla, parecía embarazada, la gente yo veía que me preguntaban, wow, pero, o sea, como que no me decían nada, pero yo sentía que como que, uy, la gente está, ¿qué le pasó a Ruby? Entonces yo igual ya no me sentía mentalmente bien, ya no podía procesar información de la misma manera. O sea que yo dije, no, pues me retiro. Entonces después descansé un tiempo y me inscribí en la universidad pública y allí fue donde terminé la tecnología como a los 5 o 6 años. Luego otros 2 años para hacer la ingeniería de sistemas. Trabajé 5 años en total en mi carrera. Pero fue muy duro, fue muy difícil porque yo tenía ya un cerebro muy desgastado por todos esos episodios de bipolaridad que yo había tenido. Entonces, para mí era muy difícil a veces concentrarme cuando estaba haciendo programación de computadores. Era muy difícil también procesar todo eso y sí, lo hacía, pero eso pues tomaba tiempo, a veces me quedaba horas extras, a veces no comía, o sea, eso también fue una de las causas de que yo volvía y me enfermaba, porque yo me olvidaba de mí misma, a pesar de que ya había vivido la experiencia la primera vez y otras veces, yo me olvidaba de comer y después ya no dormía bien. Entonces, eso fue lo que pasó a grandes rasgos durante la etapa en que empezó la bipolaridad, los 12 años que la tuve y un poco antes, ¿qué fue mi vida antes? Como les digo, no siempre tiene que uno tener un drama en la vida. La bipolaridad le puede a uno pasar a cualquier edad. Yo conocí gente que en el hospital le llegó a los 10 años, a otra persona a los 30, yo tenía 20. O sea que esto no tiene edad, pero si pasa
Si estás viendo este video, te quiero decir que tómalo como una gripa. Así me lo dijo mi hermano menor en ese tiempo. Me dijo, Gabriela, pues desafíalo. Si viene, que venga, que aquí estoy. O sea, tómalo como una gripa y que algún día pues vas a encontrar la solución. Y yo también pensé eso desde un comienzo, de que yo iba a curarme sin saber cómo, porque yo no tenía la respuesta en ese momento. Solamente lo puse en mi mente, en mi corazón. Decía, sí, así como llegó, así se irá a ir. Pero bueno, entonces te quiero transmitir ese mensaje. Ya llegué, ya voy llegando a la casa. Te quiero transmitir ese mensaje. Ten paciencia y persistencia, que todo problema tiene solución, y enfócate en la solución, no en el problema. O sea, magnifica la solución, más no el problema. Por grave que parezca, por grande, no te enfoques en el problema, busca la solución. Así te tomas el tiempo que sea, no importa. Entonces te mando este mensaje con mucho cariño, porque yo sé que hay muchas personas como yo, como tú, como otros que necesitan esta información. Hasta la próxima, y si te suscribes y compartes, pues mucho mejor. Chao.